En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. Ucrania conmemora el día de su independencia y el presidente Volodymyr Zelensky presidió los actos y aseguró que espera una paz segura y justa. El primer ministro canadiense llegó hasta Kiev para acompañar al mandatario. Desde Reino Unido y la Unión Europea reiteraron su apoyo inquebrantable. Cada vez es más crítica la situación en Ciudad de Gaza ante el continuo asedio israelí y en medio de la hambruna en la que viven los residentes. Esto mientras que en Israel el opositor Benny Gantz propuso a Benjamin Netanyahu formar un gobierno de coalición temporal para liberar a los rehenes. En Venezuela, la oposición informó de la liberación de 13 detenidos considerados presos políticos. Esto mientras que avanza la inscripción de milicianos solicitada por el gobierno para hacer frente al despliegue de buques estadounidenses en el Mar Caribe. Abrimos en Ucrania, que celebra este domingo su Día de la Independencia. Volodymyr Zelensky presidió las conmemoraciones y envió un mensaje en el que aseguró que aspira a una paz segura y justa para el pueblo ucraniano. A los actos se unieron el primer ministro canadiense Mark Carney y el enviado especial estadounidense Keith Kellogg. A su vez, Reino Unido y la Unión Europea enviaron un mensaje en el que reiteraron su apoyo inquebrantable a Kiev. Ucrania nunca más se verá obligada en la historia a soportar la vergüenza que los rusos llaman compromiso. Necesitamos una paz justa. Nuestro futuro lo decidiremos solo nosotros, y el mundo lo sabe, y el mundo lo respeta. Aprecio el liderazgo del presidente Donald Trump al crear la oportunidad para la paz, y ciertamente doy la bienvenida al general Kellogg aquí hoy. Pero esa paz llega. No podemos simplemente confiar y verificarla. En cambio, debemos disuadir y fortalecer. Debemos disuadir a Rusia de cualquier nuevo intento de amenazar la libertad de Ucrania y Europa. La declaración de independencia de Ucrania se produjo el 24 de agosto de 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética. Meses después, el 90% de los ucranianos votó a favor de su independencia en un referendo. Los ciudadanos que vivieron esa época recuerdan esos momentos y 34 años después lo ponen en perspectiva. Para algunos de ellos, la invasión rusa desde el 24 de febrero de 2022 no es más que una etapa en la lucha que Moscú lleva librando desde hace varias décadas para mantener su control sobre Ucrania. Ampliamos en el informe. Por tercera vez desde la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania celebra su independencia en medio de una nueva guerra. Hace 34 años, Oleksandr Dony, entonces líder de las manifestaciones que llevaron a la independencia, pidió una renovación completa de la clase política y una ruptura clara con Moscú. Pero ni él ni sus compañeros fueron escuchados, y Ucrania estaría pagando el precio hoy. Ucrania, tras obtener su independencia, no destituyó inmediatamente a la clase dirigente comunista, y así fue como perdimos tiempo y no nos unimos ni a la OTAN ni a Europa. Si los estudiantes y activistas ucranianos hubieran estado más atentos en aquel momento, hoy podríamos haber evitado esta guerra y Ucrania habría seguido el ejemplo de Polonia, Lituania y los prósperos países de Europa Central. Tras el colapso de la Unión Soviética, Ucrania declaró su independencia el 24 de agosto de 1991, según algunos activistas políticos y legisladores ucranianos de la primera generación. El acercamiento a Europa y Estados Unidos estaba alcanzable, pero no se aprovechó esta oportunidad histórica. Nuestro arsenal nuclear era entonces uno de los más importantes del mundo, con unas 5.000 ojivas nucleares. Debimos haber aprovechado mejor ese potencial de integración con Occidente. Era una necesidad para Ucrania, sin la cual nunca hubiéramos podido ser realmente independientes debido al control de Rusia. Para los que vivieron los años 1990, el balance es amargo. Consideran que a pesar de la independencia, el deseo de control de Moscú nunca ha cesado. Los dirigentes rusos han trabajado para marginar las voces ucranianas pro-occidentales y nunca han perdido de vista sus ambiciones de expansión territorial.
Entre tanto, desde Rusia, el Ministerio de Defensa informó del intercambio de 146 prisioneros. Esto pocas horas después de que las autoridades indicaran que las defensas antiaéreas derribaron 95 drones ucranianos sobre 13 regiones del país y la anexionada península de Crimea. La empresa Rosenergoatom informó que hubo daños en la central nuclear de Kursk. De otra parte, el ataque obligó a cerrar los aeropuertos en al menos 6 ciudades rusas y en Briansk, el gobernador informó que al menos 3 civiles, incluido un niño, resultaron heridos. Cambiamos de tema, hablamos de la guerra en Gaza y la crítica situación que viven los residentes de Ciudad de Gaza, quienes se debaten sobre qué hacer ante los nuevos planes del gobierno de Netanyahu. El ejecutivo israelí confirmó que seguirá adelante con su objetivo de tomarse la principal ciudad del enclave palestino, por lo que los gazatíes dudan si huir hacia el sur de la franja o quedarse en lo que será el epicentro del fuego de Israel. Diego Bassani nos trae los detalles. El dilema de los habitantes de la ciudad de Gaza, irse, quedarse o morir. Luego del anuncio del gobierno de Israel de ampliar su operación militar en este territorio palestino con el objetivo de tomarse la ciudad de Gaza, este domingo Israel llevó a cabo múltiples ataques en distintos puntos de la franja. Varios de ellos golpearon el centro del enclave en la gobernación de Gaza, dejando muertos y heridos. Iba a comprar comida frente a la puerta de la casa. Fue un ataque totalmente directo. Ante los planes de Netanyahu y su gabinete, hay quienes optan por quedarse. Consideran que desplazarse y cambiar de vida otra vez no es viable. ¿A dónde nos desplazarían? Hemos sido testigos de torturas. Nos dijeron que fuéramos a zonas seguras, que fuéramos al Mawasi, en el sur. Hemos sido testigos de humillaciones y dificultades en Al-Mawasi. Fue una carga. No puedo explicarlo. No hay trabajo, no hay nada. Otros gazatíes se inclinan por huir al sur del enclave, temen por la seguridad de sus familias. Además, la situación de salud en la zona es crítica. Según la clasificación integrada de seguridad alimentaria, los niveles de nutrición en la ciudad de Gaza están en la fase de hambruna. Desde que Netanyahu anunció la ocupación de Gaza, cada día se han producido desplazamientos anormales. Ayer mismo, hasta las 11:30 de la noche, la gente no dejó de desplazarse. Camiones, furgonetas y vehículos abandonan el norte. Solo esta mañana, entre 500 y 600 familias se han marchado. La situación es muy difícil. Ya no hay vida en el norte. Esta semana, el ejecutivo israelí anunció que retomará las negociaciones con Hamas, pero advirtió que el plan para controlar la ciudad de Gaza sigue adelante. Las Fuerzas Armadas declararon que llamarán a 60.000 reservistas para llevar a cabo el embate. Entre tanto, en terreno político, la oposición israelí dice que el tiempo para los rehenes se agota. El exministro de Defensa Benny Gantz pidió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y a la oposición parlamentaria que creen un gobierno de unidad nacional temporal para llegar a un acuerdo que garantice la liberación de los cautivos restantes. El sábado, familiares de los rehenes y sus simpatizantes protestaron nuevamente en Tel Aviv por la liberación de sus seres queridos, que aún permanecen retenidos. Más detalles en este informe. Mientras Benjamin Netanyahu y su gobierno se enfrentaban a críticas en las calles, el legislador y exministro de Defensa, Benny Gantz, instó al primer ministro y a los líderes de la oposición en el Parlamento a formar un gobierno de unidad nacional temporal para traer de vuelta a Israel a los rehenes que aún permanecen secuestrados sin la participación de miembros de la extrema derecha. Hago un llamamiento a Netanyahu, a Yair Lapid y a Avigdor Lieberman. Ha llegado el momento de un gobierno de rescate de los rehenes, uno que apoye a nuestros militares y que tenga un plazo determinado. En el transcurso de 6 meses completaremos estas 2 misiones y celebraremos elecciones. Los principios serían: el mandato del gobierno comienza con un acuerdo de rescate de los rehenes que los traiga a todos de vuelta a casa. Aunque podrían formar una mayoría en el legislativo, la propuesta fue rechazada por los 2 líderes de los partidos de oposición mencionados por Gantz, que no quieren formar parte de un gobierno liderado por Netanyahu. Pero la coalición del primer ministro se encuentra en una situación muy delicada. En julio, corrió el riesgo de colapsar tras la ruptura con los partidos ultraortodoxos por no haber aprobado un proyecto de ley de exención para los estudiantes religiosos. Por otra parte, los familiares de los rehenes salieron nuevamente a las calles de Tel Aviv el sábado. Para ellos es necesario alcanzar inmediatamente un acuerdo negociado para traer de vuelta a sus seres queridos. Consideran que una expansión de la guerra de Israel en Gaza podría poner en peligro su seguridad.
Hace casi un año, 6 rehenes fueron ejecutados cuando las fuerzas de defensa de Israel se acercaron demasiado. Ampliar los combates solo los pone a ellos y a todos los rehenes en mayor peligro. Según una investigación del Canal 12 de Israel, al menos 2 personas retenidas en Gaza se encuentran en un estado crítico de salud. De los 50 rehenes secuestrados por los grupos palestinos, Israel estima que 20 siguen con vida. En otras noticias, en medio de los incendios que continúan golpeando a España, la agencia meteorológica de ese país informó que la ola de calor de 16 días que enfrentó la nación este mes fue la más intensa que se haya registrado. Las temperaturas entre el 3 y el 18 de agosto tuvieron un promedio de 4,6 grados Celsius por encima de otros fenómenos similares que se produjeron en años anteriores. Cambiamos de tema, vamos a América porque continúa la tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Este domingo un escuadrón anfibio estadounidense debe llegar a aguas cercanas a territorio venezolano en una supuesta campaña de lucha contra el narcotráfico. Pero el gobierno de Nicolás Maduro teme una agresión militar y ordenó el alistamiento de más de 4 millones de venezolanos a la milicia bolivariana durante este fin de semana. Hoy mismo el Ejecutivo de Caracas anunció la liberación de presos políticos. Previamente, Daniela Zambrano, corresponsal en la capital venezolana, nos habló de esa excarcelación. Sí, los dirigentes opositores Enrique Capriles, Stalin González y Tomás Guanipa fueron los que anunciaron estas excarcelaciones. 13 de los considerados presos políticos. 6 de ellos obtuvieron casa por cárcel y el resto libertad plena. Se trata de Rafael Ramírez Colina, exalcalde de Maracaibo en el estado Zulia, la segunda ciudad más importante del país y quien había sido detenido en octubre de 2024 tras ser acusado de supuesto caso de corrupción. Sin embargo, él fue llevado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia de su despacho, aún estando en ejercicio sin previa notificación ni orden de captura. También algunos miembros de su equipo, como lo era Pedro Guanipa, jefe del despacho de la alcaldía de Maracaibo para ese momento de la detención, David Barroso, funcionario de la alcaldía, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maluf, quien también era alcalde de Cabimas en el estado Zulia. Quienes obtuvieron su libertad plena fueron el exdiputado Américo de Gracia, cuya familia había denunciado que se encontraba con graves problemas de salud. También Víctor Jurado era diputado del Consejo Legislativo de Falcón, Arelis Ojeda, funcionaria de la alcaldía de Cabimas, Mayra Castro, Diana Berrío y Margarita Censa de la alcaldía de Maracaibo y Gorka Carnevale, dirigente vecinal de Latillo. Estas liberaciones se dan en este contexto que ustedes mencionaban, como lo es el despliegue de la operación militar de Estados Unidos hacia las costas de venezolanas como parte de un operativo en contra del narcotráfico, pero que ha encendido las alarmas en Venezuela, pues el gobierno de Nicolás Maduro lo ha considerado una agresión. Recordemos que hace un par de semanas, precisamente, Estados Unidos declaró a Nicolás Maduro como jefe de un cartel de narcotráfico y aumentó a $50 millones la recompensa por información que ayudara a su captura. Según el Foro Penal venezolano, actualmente hay 815 presos políticos en Venezuela, de los cuales 89 tienen nacionalidad extranjera. En Estados Unidos, Kilmar Abrego García fue liberado el viernes de una prisión de Tennessee y se pudo reunir con su familia en Maryland, pero su futuro es incierto. Documentos judiciales indicarían que la administración Trump estaría pensando en deportarlo a Uganda. Nacido en El Salvador, este hombre de 30 años fue deportado en marzo a una prisión de máxima seguridad en su país natal, debido a lo que la administración calificó como un error administrativo. Ampliamos a continuación. Es una escena conmovedora. Kilmar Abrego García fue liberado el viernes de una cárcel de Tennessee. Después de abrazar a su familia, expresó su gratitud por todo el apoyo que ha recibido durante su detención. Estoy muy agradecido con toda la gente que me ha estado apoyando desde el día 1. Me estoy dando cuenta que mucha gente ha estado en esta noticia mundialmente. En marzo fue deportado injustamente a una prisión de máxima seguridad para terroristas en El Salvador. La administración estadounidense de Donald Trump reconoció que fue un error administrativo, por lo que Abrego García fue repatriado a Estados Unidos, pero detenido de nuevo en junio por cargos de tráfico de personas. Los abogados del migrante salvadoreño afirman que el gobierno de Estados Unidos quiere deportarlo a Uganda después de que rechazara un acuerdo judicial para ser enviado a Costa Rica a cambio de permanecer en prisión y declararse culpable de los cargos por los que se le acusa. La defensa considera la medida como coacción.
El Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están utilizando sus poderes colectivos para obligar al señor Ábrego a elegir entre declararse culpable y disfrutar de una relativa seguridad o ser extraditado a Uganda, donde su seguridad y libertad se verían amenazadas. El caso de Ábrego se ha convertido en un símbolo de la controvertida campaña de la administración Trump contra la inmigración. Esta campaña ha incluido redadas realizadas por agentes fronterizos enmascarados en todo el país. Fin del informativo, gracias por su sintonía.